capellán se contempla a lo lejos, imponiendo su presencia en la geografía. Desde ahí nace la vida en su forma de agua, que en su camino conecta el territorio, uniendo ríos, formando lagos, juntando su gente, que nos conecta y nos mueve. Estas venas que corren por la tierra dan vida a los humedales, ecosistemas esenciales para la subsistencia de la tierra. En todos sus aspectos son reguladores climáticos, sostenedores y purificadores del agua. Además de dar refugio a una variedad de especies, uno de los objetivos del colectivo es proteger el territorio. Pero para protegerlo se debe conocer qué es lo que se protege, qué es un territorio, cómo nos hacemos parte de este, ver su pasado y presente para asegurar su futuro. Aquí en el humedal Laguna Puyinque cohabitan muchos seres. Las interacciones en el humedal son increíbles. Todos comparten este ecosistema en su refugio, su casa, como las de todos y todas. Pero hay que cuidarlas mucho. De estas especies son endémicas y catalogadas como en peligro de desaparecer. La pérdida del bosque nativo, loteos inmobiliarios y microbasurales, contaminación de las aguas, ponen en un punto crítico la subsistencia del territorio. Aún quedan voces que no se apagan, destellos de esperanza para la tierra. El ciclo se vuelve a repetir.